tal? Nos encontramos con don Ricardo Moreno Otero, que es catedrático emérito de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido hasta el año 2013 también jefe de servicio del aparato digestivo del Hospital de la Princesa, y ahora acabamos de terminar la conferencia y presentación de su libro. Muy buenas noches, Ricardo, y un placer tenerte aquí en el Centro Riojano, en esta biblioteca que tantos sentimientos tiene para todos nosotros. El placer es mío y también el reconocimiento y las gracias porque me han recibido con todo el afecto y como si fuera un socio tradicional y habitual de esta asociación tan importante y de esta institución que tienen ustedes. Así que yo les felicito a ustedes por su generosidad y por la acogida que me han hecho. Pues muchas gracias, Ricardo. Y nosotros realmente tratamos a la gente como nos gusta que nos traten a nosotros, y el Centro Riojano es un lugar abierto al mundo, y aquí todo el que viene vuelve a venir. Ya sea viene al restaurante, el Centro Riojano crea una sensación de adicción positiva a volver a venir a cualquier acto, a cualquier evento, y yo creo que ese es el clima que desde esta casa pues se emana con una y se irradia hacia todo visitante y socio. Así que una vez hecha este pequeño comentario, pues te tengo que felicitar. Muchas gracias. Por este fantástico libro que ha sido una conferencia, porque siempre, y como decía yo al inicio, aquí hay muchos temas de literatura, muchos temas de historia. Pero bueno, yo vengo de la rama científica, que como te he comentado, soy biólogo bioquímico, y el hablar de medicina y hablar de algo tan importante como del sistema digestivo, del aparato digestivo, y la importancia que siempre se le da esa importancia a la parte del comer, pero cuéntanos en qué has centrado tu ponencia en el día de hoy, porque ha sido de la parte del tracto digestivo pues más inferior. De alguna de las maneras, nunca pensé en escribir de gastronomía ni de las funciones del aparato digestivo superior, porque es que cada día en los periódicos, cada día en las televisiones, en todos los medios de comunicación, se habla de lo maravillosa que es la comida y de lo que disfrutamos todos. Entonces, no tiene sentido que fuera a hablar de esto cuando hay información exhaustiva que llega a todo el mundo. Entonces, pensé que quizás la parte más maltratada del tubo digestivo corresponde a aquella parte que no se puede hacer de una manera libre y pública, que tenemos que buscar la intimidad y el lugar recóndito donde tú, tranquilo ahí, unas veces leyendo, otras veces pensando en las musarañas, puedas cumplir una función fisiológica necesaria, pero a veces delicada para realizarla de una manera, digamos, completa. Entonces empecé a indagar e informarme sobre todas las historias que había sobre un remedio que pudiera hilar desde el principio de los tiempos hasta la actualidad porque se hubiera mantenido. Es decir, no podíamos hablar de la aspirina porque la aspirina se descubre en el siglo XIX y no podemos hablar de los principios de la civilización cristiana cuando realmente empezábamos en el siglo I o de la cultura mesopotámica que era 3000 años anteriores. Entonces tenía que buscar un hilo conductor de cómo la medicina se había ido desarrollando utilizando la excusa del enema que se llama clíster desde el punto de vista más, digamos, más literario y más culto, y se llama lavativa desde el punto de vista más vulgar. En casa, en mi pueblo y en la calle, pues todo el mundo dice lavativa y ahí nos entendemos todos perfectamente. Y por esa razón fui hilando todos los personajes que han tenido un papel importante en la medicina del aparato digestivo. No he entrado para nada en la neurología o en la cardiología o en la neumología o en otras especialidades, porque realmente sería entonces imposible abarcar, sería un tratado de medicina de miles de páginas. Entonces, todas aquellas personas que han trabajado en el tubo digestivo, todos aquellos científicos o médicos o personas que han hecho algo para aportar bienestar a la humanidad, iba uniéndolos de una manera secuencial según las distintas culturas a las que pertenecía, y eso es lo que he pretendido hasta llegar hasta el momento actual donde nos encontramos con una población como la nuestra.
muy importante porque hemos conseguido mucho bienestar, que hemos conseguido una longevidad como nunca esperada. Repetía antes, en España hay 20.000 personas censadas mayores de 100 años. Yo cuando era niño era impensable, una persona de 100 años era una persona adorada, admirada como un fenómeno extraterrestre. Y en este momento, siguiendo un grupo de personas que estaban hablando sobre los factores que condicionan el envejecimiento, cómo se puede prevenir, había alguna persona o algún de los conferenciantes que eran muy entusiastas, que eran muy optimistas y piensan que en 2 o 3 décadas, allá por el año 2050 o 2060, habrá personas de 150 años. Y entonces pienso que de alguna manera se nos plantea una necesidad de ir haciendo, ir aprendiendo unas conductas de todo tipo de vida, conductas de vida, entre ellas la del tubo digestivo, que era la razón que había movido a escribir el libro, que nos permitía vivir con calidad. Porque claro, ahora los ancianos, si no se pueden mover mucho, o están encamados, o están en una residencia, pues si no van a ayudarlos a alguien, los pobrecillos pues hacen sus necesidades y aquello es un dramatismo. Nadie puede disfrutar, a no ser que estén tus funciones intelectuales perdidas, puedas disfrutar de esos dramas que supone el realmente que te hagas depender absolutamente de otra persona para cosas tan íntimas como es que te limpie, te lave y te quite pues, los excrementos con los que te has ensuciado. Entonces, esto es la razón que he ido describiendo, pero lo he querido describir también sin ningún dramatismo, como un hecho pues, en el que cuentas unas anécdotas, cómo han ido evolucionando las barbaridades que se podían hacer desde el punto de vista terapéutico, donde los venenos se mezclaban simultáneamente con los remedios curativos, porque era un mundo que estaba experimentando, hasta que hemos llegado a un momento donde la ciencia, de lo que hemos hablado al principio, la ciencia realmente marca unas pautas de investigación y llama ciencia a esto y llama hechicería a esto otro. Y esto ha sido muy importante para entendernos del punto de vista lingüístico y del punto de vista cognitivo de cómo entendemos ahora la preparación para la vida que nos espera. Bueno, yo creo que después de esta explicación tan exhaustiva, ¿no? A mí me ha gustado mucho ese concepto que yo creo que le ha gustado al público, ¿no? Porque todos los órganos que tiene el organismo, ¿no? Están los órganos silenciosos, como bien hablabas, el corazón, el hígado, que van haciendo su función, van filtrando, van latiendo, pero claro, el sistema digestivo es un órgano que demanda, ya sea cuando tienes apetito o cuando quieres necesita evacuar. Exactamente. Entonces, ¿cuáles serían, ¿no?, esas conductas, ¿no?, que tú recomiendas a la población, ¿no?, para que haya una buena pues, conducta sanitaria en este sentido y que ayuden a que la población ayude a envejecer mejor y con más calidad de vida? El problema es que cuando uno es joven, que nos ha pasado a todos, vives un poco descuidado. Eres joven, tienes capacidades de toda índole, tienes cubiertas tus necesidades a lo mejor emocionales o tus necesidades fisiológicas, y bueno, no piensas en que un día puedes necesitar otro tipo de ayudas. Entonces, no creo que haya que preocupar a nadie. Hay que simplemente informar de cómo son los procesos biológicos que nos pueden esperar. Entonces, sin alarmar, sin dramatizar, sin decir a la gente que te vas a quedar de una manera o de otra inválido. No, dice usted, si usted como vive de joven, va a vivir de viejo si usted sabe utilizar la norma. No quiere decir que tú debas renunciar a nada, no tienes por qué renunciar a nada. Ahora bien, tienes que medir. Es como cuando conduces un coche. Tú no tienes que renunciar a la velocidad que te permite ese coche. Incluso disfrutas. Ahora bien, si hay unas reglas que te determinan la velocidad que tú debes llegar, o hay unos inconvenientes que vienen derivados de la dificultad de la carretera, el tráfico o el firme, tú tienes que ajustarte a eso, porque si no te ajustas probablemente acabes en un percance que sea irremediable. Pues esto es igual, hay que sacar el ejemplo de todo este tipo de vivencias que tenemos, que son muchas, para cuando tú tengas 90 años, que no es tan extraño, mira, no es tan extraño. 90 años en España hay 500.000 personas que tienen 90 años. Y muchas de ellas siguen escribiendo, o siguen viviendo con la familia, o siguen yendo a buscar al nieto al cole. Te quiero decir que no encuentras, salvo las personas que han tenido mala suerte de sufrir una enfermedad, y si es neurológica es dramática, es neurodegenerativa,
que se acabarán resolviendo, porque hay unas investigaciones neurológicas maravillosas ahora. Los neurólogos tienen en la mano y de las investigaciones unos hallazgos impensables. Cuando esto o no se resuelve o se transforma en crónico. ¿Qué pasaba con la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA? SIDA fue una enfermedad mortal, hace nada, hace 20 años. En este momento es una enfermedad crónica. Y los del SIDA toman su pastillita que inhibe la replicación del virus, que es la multiplicación del virus que causa el daño, y viven con 40, 50, 60, 70 años. ¿Qué pasó con el síndrome de Down? Los enfermos que tenían Down, los niños estos, morían jóvenes porque realmente no tenían una atención y cogían infecciones, cogían trastornos metabólicos que no sabían explicar. Ahora te encuentras niños con Down que se han convertido en adultos con Down y viven y con los que hasta puedes mantener una conversación con bastante racionalidad porque son conscientes de lo que son, pero también son conscientes de lo que no son. Y esos hallazgos científicos son maravillosos. Yo por eso creo que estamos en un momento en que la ciencia digamos, fructificante, la que va a conseguir dar el salto cualitativo en la especie humana, está empezando. Y los hallazgos que están por venir, yo no los voy a ver, porque soy muy mayor, pero vosotros los vais a disfrutar. Pero usted está muy bien. Bueno, estoy bien porque me he preocupado de estar bien y porque tengo suerte. Hay un factor genético que también condiciona esto. Yo veo mi historia familiar y hay muchos tumores. Yo soy el más viejo en este momento de mi familia. Y el que más edad ha cumplido de mi familia. Nadie ha llegado a mi edad. ¿Por qué? Pues no sé por qué. También un factor azar, un factor suerte, porque tampoco me cuidé tanto, me refiero. Hice mis guardias, tuve que trabajar mucho cuando la medicina era difícil para nosotros. Y bien, es verdad que luego me tomé la vida más tranquila. Pero ha dicho Cecilio que te lo pasabas muy bien y eso es importante. Que eras una persona alegre, sí, y eso también es importante. Era comilón, como cada vez que teníamos conferencias o charlas o tesis, todo lo celebrábamos con una comida, con una celebración. Yo cuando me jubilé pesaba 15 kilos más que ahora. No porque yo fuera constitucionalmente obeso o de una familia obesa, sino porque era un tragón. ¿Qué pasó cuando te jubilas? Que de pronto empiezas a salir, empiezas a moverte, no tienes compromisos, comes lo debido allí en tu casa, no comes nada más, o sales un día al restaurante y comes con moderación y los kilos se van solos. Entonces, me refiero que ese tipo de circunstancias hay que observarlas y hay que seguirlas y hay que ajustarse a ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Moreno. Un auténtico placer. Aquí tienes tu casa. Y les vamos a decir a los seguidores de Rioja Digital que adquieran el libro Loa al intestino fiel. Muchas gracias. De editorial Celia. Celia con Y. Exactamente. Celia. Y sobre todo van a ver ahí un compendio y le recomiendo esa parte histórica que nos hemos retrotraído. Yo creo que el siglo IV ha sido la parte más inicial que se ha hablado, sí, me suena a mí, siglo IV hasta la actualidad. Sí. Y eso es algo que nos va a poner en contexto de todos los avances que se han ido desarrollando con el paso del tiempo. Yo quiero decir que el Centro Riojano, sí, es una institución magnífica que está regida por gente que sabe ser amigos y que saben dar tranquilidad, serenidad y afecto a la gente. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, y aquí tienes tu casa para todo lo que sea necesites. Hace unos días tuvimos aquí a un maestro de la tauromaquia, que no es otro que Morante de la Puebla. Pues hoy tenemos a otros dos maestros en la medicina, a mi amigo Ricardo y a Cecilio, y también a un editor, porque editar libros no creéis que no es difícil. Así que yo voy a hablar muy poco. Ricardo Moreno ha sido un gran jefe de la sección de digestivo de la Princesa y le ha sustituido otro gran jefe, Cecilio. Qué gran médico y qué grandes médicos. Y no es que lo diga yo, es que yo he sondeado, porque a mí, como me gusta hablar con todo el mundo, he hablado con enfermeras, con médicos. Qué buenos médicos y qué buenas personas.
Si tenemos que decir, bueno, por títulos, y bueno, pues es lo que le estoy diciendo, pues es un hepatólogo de autoridad mundial, o sea, que es referente mundial en la hepatología dentro del aparato digestivo, y además es catedrático de medicina. Sin embargo, todo comenzó, y él nos lo ha repetido yo desde que le conozco ya hace muchas décadas, pues todo empezó en un pequeño pueblo del cual él está muy orgulloso, La Gartera, un pueblo de Toledo, y repetidamente pues siempre nos ha hablado de su abuela Catalina, que enviudó joven, pero él se refería a ella como una mujer muy lista, porque a pesar de la situación tan difícil, pues supo sacar, bueno, pues el poco dinero o mucho dinero cosiendo y haciendo pues lo típico, los bordados típicos de La Gartera, y facilitó pues que él como nieto pudiera ir a Salamanca a estudiar y salir de ese pueblo hacia Madrid, vamos a orientarlo. Y repetidamente, pero eso le dejaré que él nos lo cuente, pues ha tenido una infancia feliz, y eso yo creo que le ha impulsado pues con gratitud y con afán de superación a lo largo de toda su vida. Eso ya opino yo en este sentido. Voy a ir un poco a la formación académica y quién es, desde el punto de vista profesional, Ricardo Moreno. Pues tiene una base sólida, potente, y el rigor científico comenzó en el que entonces era el Hospital de la Beneficencia General del Estado, hoy es el Hospital de la Princesa, como asistente voluntario. Luego hizo una estancia en la Escuela de Aparato Digestivo, en lo que era la mejor escuela en esta especialidad, en aparato digestivo, en Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, y posteriormente volvió ya a la Princesa, pero ya enfocado en algo que entonces era pionero, y él siempre ha sido pionero en todo lo que ha ido tocando, que era la citología gástrica, hoy ampliamente introducida, pero entonces de citología, que era el análisis no de la histología, sino solamente de las células, era osado, y solamente, bueno, pues gente tan valiente, que es algo que le define a Ricardo, pues le lanzó en este sentido, y eso le dio la entrada también al entonces ya jefe de servicio del Hospital de la Princesa, José María Pajares. Sin embargo, el punto crítico yo creo que está en la investigación internacional y en dos estancias que marcaron, que yo creo que han marcado su trayectoria profesional, y que estaban ambas en Estados Unidos, en el Chapel Hill, en Carolina del Norte, y en Bethesda. Y ahí tengo que decir que ha sido en familia, nunca ha ido Ricardo solo, y yo ahí tengo que resaltar, yo vengo a presentar a Ricardo, pero ya se lo he advertido a María Jesús es tan importante o más que Ricardo. Mujer tan inteligente, mujer tan trabajadora, apoyo incondicional siempre, y se fueron. Ellos, no quiero repetir las palabras con las que Ricardo decía cómo se fueron por primera vez a Chapel Hill, pero no llevaban beca, se fueron, voy a decir que con lo puesto, pero bueno, en unas condiciones difíciles en aquel momento, ir a Estados Unidos sin dinero y sin beca, y sin embargo yo creo que les supieron sacar desde el punto de vista personal y familiar y desde el punto de vista de investigación un amplio partido. Posteriormente pasaron al centro de investigación biomédica más importante del mundo, que está en el Instituto Nacional de Salud de Bethesda, y bueno, pues eso ya es un paso cualitativo. Ahí ya sí, como tiene que ser y como debe ser, pues becado por el Carlos III, por el Instituto de Salud Español, con una beca vamos a decir formal, y no sé si con mucho o poco dinero, bueno, pero ya en unas mejores condiciones. Aquí no me voy a parar mucho más, pero esto es ya la trayectoria profesional, y por lo tanto es un hepatólogo de referencia internacional, y él, bueno, pues es autoridad en los cambios que se han producido recientemente en la hepatología, que ha cambiado drásticamente. Como hemos dicho, jefe de servicio, me ha dejado las puertas abiertas para poderle continuar, por lo tanto le estoy más que agradecido. Y en lo más importante yo diría que es la investigación. Es un gran hepatólogo, es un gran médico, porque ha creído que la investigación es básica. Y un buen médico, si no investiga, y él nos lo ha introducido por lo menos a todo el servicio, y yo creo que a todo el hospital, si quieres ser buen médico tienes que investigar, y eso yo creo que es algo que ha calado en el servicio y que nos lo ha dejado incluido en nuestro ADN. Eso es desde el punto de vista asistencial e investigación, y desde el punto de vista docente pues ha llegado a lo más alto, como tenía que ser. Es profesor, no, catedrático de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, y posteriormente catedrático emérito, porque la universidad no quiere perder
bueno, pues el peso y la referencia y los conocimientos y la ética, que yo creo que es algo que se le da poco valor a día de hoy, pero él en esto, y me estoy refiriendo a la ética en la investigación, si hay algo que no está con rigor bien hecho, si no ha pasado por todos los filtros, ni lo contempla, eso acaba en la papelera, y él es excesivamente riguroso, yo diría, no sé, en los libros que ahora está haciendo, no sé quién para decirlo, pero en la medicina, como es sujeto, verbo, predicado, y no te salgas de ahí, hay que decir lo que quieres decir y con claridad. Y si no estás diciendo porque no tienes autoridad para decirlo, a la basura. O sea que creo que el rigor es algo que le caracteriza. Producción científica del más alto nivel. Las revistas médicas se categorizan en niveles deciles, pues él es autor en la revista más prestigiosa y en las revistas más prestigiosas, el Journal of Hepatology, primer y segundo decil, o sea, lo más de lo más, que es dificilísimo incluir ahí un solo artículo. Él, sin embargo, pues tiene cientos de artículos y ha sido también revisor para que otros puedan publicar. En líneas de investigación, pues en hepatitis B, hepatitis C, que hoy se conocen así y que se curan, pero veníamos de la no A, no B, no C, y esto ha cambiado drásticamente. Autoridad mundial en cirrosis biliar primaria, y lo que ahora hablamos con cierta tranquilidad de inmunohistoquímica, pues ha sido pionero, rompedor en la inmunohistoquímica y en la fibrosis hepática. Dirección de más de 30 tesis doctorales, se dice en un minuto, pero 30 tesis doctorales son muchas tesis doctorales para dirigir, para enseñar a un investigador Nobel para que haga las cosas medio bien o casi bien, y entre ellos, desde luego, me siento orgulloso de que él también me dirigiese mi tesis doctoral y me enseñara pues en contenido y en forma, que son ambos muy importantes. Sin embargo, pues quiero destacar que es un buen compañero, un buen amigo y un gran mentor. Son más de 350 páginas del libro y, como has comentado, la forma de trabajar de Ricardo es muy minucioso, es un discurso muy metódico, en el que capítulo a capítulo va desgranando de una perspectiva histórica y nombrando absolutamente a todos los personajes que en vuestra especialidad han sido merecedores de estar ahí en las bibliografías. Ricardo se ha detenido en cada una de las fechas, hasta la extenuación, fechas, datos de nacimiento, cada una de las anécdotas, el porqué de cada una de por qué han pasado a la historia. Y bueno, pues viene a decir este libro pues, lo que en el mundo de los animales se llama la parte aboral, ¿no? Viene a decir que para, en fin, estas cosas, que hablar de estos temas, el ano no es el final, parafraseando otra frase más o menos célebre, y que bueno, que ya no es que haya así, bueno, pues, en fin, escribí un prólogo, bueno, un prólogo. Me decía Ricardo, hay algunos amigos que dicen que pues, el libro está fuera, se lo leen, no les entretengo, porque realmente lo interesante de esta charla, de esta intervención, de esta conferencia son las palabras de Ricardo. Entonces no me voy a entretener, lo dejo a él, porque el otro día también tuvimos otra presentación, se nos quedó corto la intervención de Ricardo, que realmente es de palabra fluida y todo lo que dice es muy interesante. Muchas gracias. Hace tiempo que no nos veíamos, mucha gente que hemos trabajado juntos, que hemos sentido juntos, que hemos padecido juntos y también nos hemos divertido. Y como me emociona un poco, pues a lo mejor no me salen las cosas muy sencillas. Uno es humano y estas cosas pasan. Señor López, muchísimas gracias. Vidal, vaya lío que me has metido, ¿eh? Cecilio, me ha recordado mucho a mi abuela Catrina, ¿no? Pero hay una cosa que no has dicho, que la diré yo al final. La diré al final. Joan Gomper, muchísimas gracias. Tú fuiste el alma mater de la publicación, porque si no hubieras... Él tiene una editorial que aman los libros, y entonces cuando aman los libros salen de una manera especial, y el autor a lo mejor tampoco cuenta tanto. No estoy muy seguro, de esto tendremos que discutirlo. Bueno, el libro, ya lo dijo Joan Gomper, el libro se iba a llamar de muchas maneras, pero se llamó Loa al intestino fiel. Y este libro pues no es un libro de autoayuda, ni es un libro tampoco de docente ni de consulta para los médicos, porque vosotros los que sois médicos y los que no, pues de estas cosas lo sabéis. Es un libro para la gente común, para que la gente que esté un rato en la playa o de viaje o aburrido, pues
pierda ahí un tiempo leyendo cosas que a lo mejor le pueden interesar. Y este libro me hizo pensar al principio que tenía unas cosas que era todos los órganos y todos los sistemas que componen el cuerpo humano. Y releyendo a Tolstoy, me encontré que Ana Karenina decía: todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia enferma o infeliz lo es a su manera. Entonces me di cuenta, pensando, dando estas vueltas que se le ocurren a uno, que los órganos nuestros, de todo el cuerpo que tenemos, todos los órganos, cada uno enferma a su manera, pero podían ser iguales, pero no lo son, ni muchísimo menos en personas sanas. Esto los médicos me lo podéis discutir después y perfecto, porque a lo mejor todo el mundo pensamos igual. Hay órganos, muchos, que forman el edificio del cuerpo humano y que todos son imprescindibles. Pero la mayoría trabaja en silencio. El riñón filtra, las glándulas segregan, el corazón late. Y la piel protege, pero la piel no exige nada. A lo mejor le gustan las caricias, pero no te las pide. Si se las das, las disfruta, pero no las pide. Pero hay dos órganos que sí que son pedigüeños. Dos órganos. Y un órgano es el aparato digestivo y el otro el aparato reproductor. El aparato digestivo no trabaja en silencio. Si llega un momento que necesita exigirte comida o eliminación de restos y residuos, si no se lo das, te metes en un lío. Y eso está claro. Y el aparato reproductor, no voy a hablar de él, todos sabéis lo que exige y lo que gratifica y cómo es imprescindible para mantener la especie. De eso no vamos a entrar porque yo no conozco. Pero el aparato reproductor sí, el aparato digestivo sí. El aparato digestivo está ahí. Y entonces, toda la atención desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista asistencial del aparato digestivo, pues está centrado casi siempre en la parte alta, en la gozosa alimentación, en el gozo de los alimentos que se ingieren. Lo que decían los clásicos, buscar comida y tener coyunda, buscar alimento y tener coyunda. Pero es que el otro día me cayó en la mano un libro de la doctora Fisher, una autora americana y médico, que decía que realmente las tres necesidades de la especie humana son buscar alimentos, buscar protección, que yo creo que decía que se refería a salud, y buscar amor. Y cuando decía amor, yo creo que era pasión, no solo el insulso amor platónico. Entonces está claro que estábamos entrando en un aparato digestivo que era distinto al resto de los demás que componen el cuerpo humano.